Damos inicio a Soy de esta tierra. Soy de esta tierra. Una voz para construir la alternativa popular. Hoy 20 de abril del 2026. Estamos emitiendo en Radio Paz M1520 de la ciudad de Guichón. Tenemos una temperatura de 23 grados, vientos de 13 kilómetros en la hora y una humedad del 77%. Están en la conducción del programa Mauro Goldman y Darío Rodríguez, en la supervisión ejecutiva Juan José Domínguez y en los controles técnicos Paulo Olivera. Y como suceden cosas, vamos a empezar con las noticias. Desembarco. En el día de ayer, 19 de abril, en Plaza La Valleja se recordó el aniversario 201 del desembarco de los 33 orientales en el comienzo de la Cruzada Libertadora al mando de Juan Antonio Lavalleja. El acto contó con la presencia del intendente, la secretaria general Gabriela Gómez, los diputados, integrantes de la Junta, además de otras autoridades. El Comité Patriótico fue el encargado de la organización de la conmemoración. Ágora informe de coyuntura. Paysandú posee un mayor desarrollo de su movimiento cooperativo, ahora construyendo en altura en el marco de proyectos urbanos en plena ciudad. No hay que olvidar que de alguna manera Fray Bento tiene nexo del pueblo oriental, una de las cooperativas fundadoras del movimiento. Sendos informes de coyuntura de la consultora salteña Ágora sobre opinión pública pone el foco en Paysandú y Río Negro. Sobre Paysandú, la consultora anuncia que nuestra reciente medición en el departamento sanlucero muestra algunas continuidades, pero también la acentuación de algunas tendencias observadas en coyuntura anterior. En el trabajo se expresa que unas semanas antes de las elecciones departamentales y municipales, casi un año atrás, existía más de un 49% que consideraba que el departamento avanzaba, frente a algo más del 39% que manifestaba que el mismo estaba estancado. Como vemos, hay movimientos pequeños para este indicador. Para los sanluceros, el tema más acuciante es el desempleo, 48,4%. Más lejos, 14,5%, la inseguridad y más abajo, 10,2%, economía en general. En consecuencia, establece que en relación al desempleo se manifiesta en Paysandú una situación similar a la observada en Río Negro, señalada en nuestro informe anterior. Al tener un problema que ocupa casi la mitad de las mediciones, todos los demás aparecen alejados en porcentaje del señalado como principal. Los temas de estricta competencia del gobierno departamental casi que no se mencionan. El primero es el arreglo de calles con 5,4%. Desembarco. En el día de ayer, 19 de abril, en Plaza La Valleja, se recordó el aniversario 201 del desembarco de los 33 orientales en el comienzo de la Cruzada Libertadora al mando de Juan Antonio Lavalleja. El acto contó con la presencia del intendente, la secretaria general Gabriela Gómez, los diputados departamentales e integrantes de la Junta Departamental, entre otras autoridades. El Comité Patriótico fue el encargado de la organización de la conmemoración. Foco en Río Negro. En Río Negro, el FA desplazó al Partido Nacional de la Intendencia y del municipio de Yum, a 60 kilómetros de Paysandú. El estudio de Ágora da cuenta que una mayoría contundente de los habitantes considera que el departamento está estancado y el resto se dividen en partes casi idénticas entre quienes consideran que está avanzando y quienes están retrocediendo. Algo más de un año atrás, con gobierno del Partido Nacional, poco más del 10% consideraba que el departamento estaba avanzando. Por lo tanto, hay mayor optimismo que el observado un año atrás. Al igual que su vecino departamento, esto es Paysandú, el desempleo, 48,4%, es la principal preocupación, pero el segundo es un tema estrictamente municipal, el arreglo de las calles, 12,3%. El actual intendente de Río Negro, arquitecto Guillermo Lebrato, fue, durante la gestión de Frente Amplista Hoja-Terzagui 2015-2020, secretario general. Sobre el nivel de aprobación, Ágora manifiesta que la mayoría aprueba la gestión de Lebrato, teniendo una diferencia considerable entre estas aprobaciones y la desaprobación. El informe explica que existe casi un 31% de los encuestados que consideran su gestión como regular, es decir, que no aprueban ni desaprueban la misma. Se trata de una gestión que es evaluada de manera similar a cómo lo es la figura del presidente en esta zona del país. Lebrato tiene más aprobaciones que los últimos 2 años de la FLU como intendente, pero está por debajo de las aprobaciones que tuvo el mismo como intendente cuando asumió ese rol en el anterior gobierno del Frente, encabezado por Terzagui. Ahora concluye.
Estamos en presencia de un nuevo gobierno departamental que está en pleno proceso de gestión, que tiene la ventaja territorial de haber conseguido por primera vez para esa fuerza política el gobierno del municipio de Yum, localidad con una parte relevante de la población del departamento, pero que a su vez enfrenta problemas que se arrastran de mucho tiempo atrás. Dos caras, dos propósitos. La gestión del reelecto intendente Nicolás Olivera es bien evaluada, no obstante el hecho de encabezar un gobierno que ha realizado obras sin aportar información ni responder pedidos de informe, incrementando la contribución inmobiliaria, teniendo un 57% de aportes del gobierno nacional, siendo que reclama a nivel nacional que Paysandú no pague la reestructura del Portland de ANCAP, y además el hecho de poseer una plantilla de funcionarios precarizados bajo contrato con la Fundación A Ganar. Aunque haya pocas preguntas, las respuestas son menores. Pese a la enorme cantidad de rumores, el intendente no explica la renuncia por motivos personales del encargado de ferias y artesanías, sobre quien habría una serie de denuncias de distinta envergadura. Este exfuncionario integra la lista 51 del intendente y es suplente del actual diputado Fermín Fariña. También faltan explicaciones por qué una empresa privada como Teima pagó el pasaje a Italia y el hotel del intendente. Curiosamente, un mes después del viaje, en diciembre, la empresa Teima fue contratada para gestionar el vertedero seguramente por todo este año. El vertedero era gestionado por Sandeco, a la que, tras largas, se le debió rescindir contrato por notorios incumplimientos. Con todo esto, Ágora verificó que Olivera obtiene una aprobación cercana al 53% de las menciones y desaprobaciones que superan el 12%. Para 3 de cada 10 sanduceros, la aprobación es regular, es decir, encuentran aspectos positivos y otros negativos en la misma. Durante la coyuntura electoral, pasada la aprobación de Olivera era del 50,8% y las desaprobaciones del 21,1%. En un contexto complejo desde lo laboral y de la economía, como todos los departamentos del litoral, Olivera mantiene elevados niveles de aprobación y ha reducido incluso las desaprobaciones con relación a la última campaña electoral. Y, maldita sea, dejé de frecuentar a las Magdalenas. Si a medianoche por la carretera que te conté, detrás de una gasolinera donde llené, te hacen un guiño esas bombillas azules, rojas y amarillas. Pórtate bien y frena. Y si la Magdalena pide un trago, tú la invitas a 100, que yo los pago. Acércate a su puerta y llama si te mueres de sed. Si ya no juegas a las damas ni con tu mujer, solo te pido que me escribas contándome si sigue viva la Virgen del Pecado, la novia de la flor de la saliva, el sexo con amor de los casados, dueña de un corazón tan 5 estrellas que hasta el hijo de un Dios, una vez que la vio, se fue con ella y nunca le cobró la Magdalena. Si estás
más solo que la luna. Déjate convencer, brindando a mi salud con una que yo me sé. Y cuando suban las bebidas, el doble de lo que te pida, dale por sus favores, que en casa de María de Magdala las malas compañías. Si llevas grasa en la guantera y un alma que perder, aparca junto a sus caderas de leche y miel, entre dos curvas redentoras, la más prohibida de las frutas te espera hasta la aurora, la más señora de todas las putas. Con ese corazón tan 5 estrellas que hasta el hijo de un dios, una vez que la vio, se fue con ella y nunca le cobró la Magdalena. Gracias. Arreglos en Ruta 3. La transitada Ruta 3, que nace en la 1, a 67 kilómetros de Montevideo, conecta el litoral del país. Soporta un intenso tránsito, particularmente de camiones, y por momentos se hace peligrosa. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial publicó la licitación para rehabilitar dicha ruta, desde el Río Negro hasta Salto Grande, a 200 kilómetros. La obra, valorada en 75 millones de dólares, incluirá iluminación, rotondas, seguramente habrá una en el ingreso a Porvenir, y en Avenida de las Américas, en Paysandú, dársenas para giros y tramos con tercer carril para poder descongestionar. De esta forma, vamos a resolver un problema, sobre todo en el acceso entre La Gaviota y Palma del Aymán, aseguró Lucía Echeverri, ministra de Transporte. El proyecto, subrayó la jerarca, dividido en 2 tramos e implica elevar de estándar a ruta primaria a una ruta que ya viene siendo mejorada en los últimos años con ensanche y nuevo pavimento. Se espera recibir ofertas para la segunda quincena de mayo. En Salto, la ministra sostuvo que hay rutas que tienen vocación turística, hay rutas que tienen vocación de la producción y otras estrictamente para la movilidad humana. Por eso, nosotros hemos distribuido la inversión después que recorrimos el país para atender todas esas situaciones. Mencionó la conexión de la Ruta 4 con la 26 y la 90 y los arreglos en la 30 y 31. Caminaría rural y el tren. Sobre la caminaría rural planteó la necesidad de un enfoque conjunto entre el Gobierno Nacional e Intendencia ante el aumento de la producción del transporte de carga, proponiendo abordarlo como política de Estado. Nosotros no resolvemos las cosas pasando de jurisdicción, resolvemos las cosas cuando resolvemos el problema que tiene la gente y la producción, expresó la jerarca. En relación con el tren, señaló que se está elaborando con el apoyo de la Corporación Andina de Fomento el plan maestro que definirá el rumbo del ferrocarril en el corto y mediano plazo. En esa planificación se analiza el potencial del norte del país en un contexto regional donde podría reactivarse el sistema del ferrocarril belgrano en Argentina. En este sentido, Salto aparece como un punto estratégico para la captación de carga, por lo que será incluido en los estudios para su integración al sistema ferroviario y logística regional. Acuerdo por productividad.
Con un magro aumento salarial, Adeyama acordó con la Dirección de Vialidad de la Intendencia un nuevo sistema de trabajo para las cuadrillas de esta repartición. Aunque no se especificó, el director de Vialidad, Juan Carlos Turman, manifestó que el sistema se basa en la revisión concreta de las tareas realizadas. A través de parámetros definidos, se evalúa el trabajo de las cuadrillas de caminería rural en función de los kilómetros ejecutados por día y por mes. Esta información permite establecer estándares de productividad y monitorear el desempeño de manera objetiva. En caso de alcanzar los objetivos planteados, los trabajadores involucrados accederán a un beneficio económico. El acuerdo tiene antecedentes en una experiencia piloto realizada en diciembre, por la cual los resultados mostraron un cambio significativo. Pudimos llegar a 16, 17 y hasta 18 kilómetros por cuadrilla, lo que demuestra un salto cuantitativo muy importante, explicó el director. Este incremento no solo se refleja en los números, sino también en la percepción de la comunidad. Los vecinos ven que el avance de la caminería rural es mucho mejor y superior a lo que se venía realizando, señaló Turman. Provincias diferentes cubren distintos puntos del departamento. Trabajadores esperan por un nuevo apoyo del seguro del paro. La dirección del sindicato del frigorífico Casablanca, encabezada por Nelson Medina y Lucía da Silva, presentaron en la Junta Departamental la difícil situación que atraviesan tras el cierre. El 17 de febrero se terminó el seguro del paro para unos 180 trabajadores. El mes pasado, otros 220 fueron enviados al seguro, aunque varios de ellos no alcanzaban los jornales previstos, quedando sin ingreso. Ahí empieza la gravedad, porque la mayoría de los operarios ya no tienen jornales disponibles para acceder al seguro, quedando sin ningún ingreso, señalaron. La falta de actividad productiva y la ausencia de cobertura de seguridad social han colocado a las familias en un escenario de extrema vulnerabilidad económica y social. En reunión con la empresa en el Ministerio de Trabajo, Leonardo Domenico, de dicho organismo, informó que se elevó a Presidencia de la República una solicitud para una nueva extensión excepcional del seguro de desempleo por un plazo de 120 días, lo que requiere una ley que tiene sus plazos. Manifestaron que es urgente asegurar ingresos para los trabajadores y tener claridad sobre el futuro de esta industria clave para Paysandú. La comunidad y sindicatos como el Zunca han armado canastas para ayudar a esta familia. Un problema que tienen los trabajadores del frigorífico es que solamente 32 de los casi 400 que supo tener están sindicalizados. No obstante, los eventuales logros son para todos. Colgado de un barranco duerme mi pueblo blanco, bajo un cielo que a fuerzas de no ver nunca el mar se olvidó de llorar. Tras sus callejas de polvo y piedra, por no pasar ni pasó la guerra, solo el olvido camina lento, bordeando la cañada, donde no crece una flor, ni trashuma un pastor. El sacristán ha visto hacerse viejo el cura ha visto al cabo y el cabo al sacristán, y mi pueblo después vio morir a los tres. Y me pregunto pa' qué nacerá gente, si nacer o morir es indiferente. De la siega a la siembra se vive en la taberna, las comadres murmuran su historia en el umbral de sus casas de cal. Las muchachas hacen bolillos, buscando ocultas tras los visillos a ese hombre joven que noche a noche forjaron en su mente, fuerte a ser su señor y tierno para el amor.
Ellas sueñan con él y él con irse muy lejos de su pueblo, y los viejos sueñan morirse en paz y morir por morir, y quieren morirse al sol. La boca abierta al calor como lagartos medio ocultos tras un sombrero de esparto. Escapad, gente tierna, que esta tierra está enferma, y no esperes mañana lo que no te dio ayer, que no hay nada que hacer. Toma tu mula, tu hembra y tu arreo, sigue el camino del pueblo hebreo, busca otra luna, tal vez mañana sonría la fortuna, y si te toca llorar es mejor frente al mar. Si yo pudiera unirme a un vuelo de palomas y atravesando lomas dejar mi pueblo atrás, juro por lo que fui que me iría de aquí. Pero los muertos están en cautiverio y no nos dejan salir del cementerio. Rompen los vidrios. El edil Dino Dalmas solicitó en la Junta la concreción de un espacio deportivo multiuso en la zona de Pueblo Esperanza. El curul expresó que en Pueblo Esperanza viven muchos niños y adolescentes que luego de sus actividades escolares suelen ir a divertirse en algún espacio verde o dentro del salón comunal. Sucede, relató, que por lo general utilizan pelota. Varios vidrios se han dañado y eso no es el espacio adecuado. Hace falta un espacio para ellos. Maquinaria a Porvenir. El municipio de Porvenir recibió una excavadora de banda que se suma a la motoniveladora nueva y una retroexcavadora. El director de descentralización, Gerardo Muria, dijo que se buscará seguir mejorando la caminería rural y la infraestructura hídrica, además de fortalecer la capacidad operativa de la zona. Por otra parte, se anunció el ingreso de 5 funcionarios. Advertencias y propuestas. Organismos como el Fondo Monetario Internacional han advertido algo casi obvio, que los países sufrirán las consecuencias de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán. La funcionaria del fondo, Kristalina Georgieva, sostuvo que un conflicto prolongado incidirá en el crecimiento y la inflación mundial. Cuanto antes termine esta calamidad, mejor para el mundo. Para Georgieva, la resiliencia económica mundial se pone a prueba una vez más por el nuevo conflicto. Si este conflicto se prolonga, tiene un potencial evidente de afectar los precios globales de la energía, la confianza del mercado, el crecimiento y la inflación, remarcó. En este marco, que agudizará las dificultades para que los gobiernos progresistas puedan cumplir con su agenda y atender necesidades ciudadanas, se verá complicada. Una comisión del Frente Amplio le planteó a la organización que el gobierno debería revisar el impuesto al patrimonio, el IRAE, el IRPF y el IMESI, además de proponer el análisis de un eventual IVA personalizado, cuestión con la que discrepa el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone. El tema es cómo cumplir con la gente. Continuamos en Soy de esta tierra y con mucho gusto estamos recibiendo al economista, que es asesor de la bancada de ediles del FA, Gastón Núñez, para un poco actualizar el resultado del debate presupuestal en la Junta. Buenos días, Gastón. Buenos días, Darío. Buenos días a todos los compañeros. Muchas gracias por el espacio. Bien, vamos a tratar de ver cuál fue el punto de partida. ¿Qué fue lo que planteó el Ejecutivo a la Junta?
¿Cuál fue la línea de base para la construcción del presupuesto? ¿Qué incrementos preveía? ¿Y cómo queda la distribución por rubros? Bien, nosotros lo que visualizamos en el análisis de la propuesta que presentaba la Intendencia era claramente un aumento muy grande, extraordinariamente grande, de hecho el más grande desde hace 50 años, de varias partidas, algunas nacionales, eso quiere decir que se incrementaban los recursos que venían del gobierno nacional, y se incrementaron muchísimo, pero sobre todo también con un aumento muy, muy grande de los tributos departamentales, que estaban contenidos en la creación de 4 nuevos impuestos. Uno de ellos pasaba de una tasa a un impuesto, ahí en realidad había un aumento del 23% real, la famosa tasa de servicio, y en realidad en la contribución inmobiliaria urbana, que teníamos un aumento del 26% real. Combinado esto con lo que se definía en el previo presupuesto como el catastro departamental, que consistía en pasar de cobrar desde la cédula catastral, desde la Dirección Nacional de Catastro, desde el valor catastral de la casa, del inmueble, digamos, porque no tiene por qué ser casa, a cobrarse por el 50% del valor de mercado. Esto implicaba también un aumento del 25%, adicional a los que decíamos antes, del 23% de tasa de servicio y o de 26% en el caso de contribución urbana. ¿Y por qué? Porque generalmente las tasaciones del catastro están bastante alejadas del valor de mercado. Si uno mira si uno hace un estudio de las cédulas catastrales generales, pero también para el departamento, encontrará que en promedio los valores de cédula catastral son alrededor del 40% de valor de mercado. Y al pasar a cobrar sobre el 50% de valor de mercado, tenemos un 25% de aumento. Ahí, arriba de estos otros aumentos, todos estos aumentos son aumentos reales, que quiere decir que en realidad ni siquiera contienen el factor inflación, con lo cual a eso se le suma la inflación. Y eso es lo que se presentó por parte del Ejecutivo para votarse en la Junta Departamental. ¿Y qué fue lo que terminó aprobándose? Bien, acá hay que ser claros porque en realidad muchos han salido a decir poco más que le torcieron la mano a Olivera, al sector mayoritario del Partido Nacional, y eso no es así. El corazón del impuestazo, el corazón del ajuste feroz que se iba a implementar y que se va a implementar, está en el cambio del catastro nacional a catastro departamental. Y eso lo aprobó el sector de Olivera, el sector de Larrañaga y el Partido Colorado. Salió con 21 votos. Lo que no se aprobó fue el cambio de tasa a impuesto de la tasa general de servicio. Es claro que eso implica, sí, que hay una parte de todo este impuesto no se votó, pero la parte central de todo esto se votó. Para ser claro, del 100% del aumento que preveía este impuestazo, el 70% quedó consolidado. Con lo cual, claramente, esa visión, digamos, ese relato que nos quieren mandar de que poco más de que le torcieron la mano a Olivera y de que cambiaron absolutamente todo y que poco más que defendían al contribuyente de todas maneras, eso es mentira. El único que votó en contra de todos estos aumentos fue el Frente Amplio. ¿Y cuál fue el aporte, en este sentido, cuál fue el aporte del gobierno nacional a este presupuesto? Bueno, en realidad en este presupuesto departamental por primera vez hay más recursos nacionales que departamentales, y eso es porque en realidad se comprenden ahora más ítems de la recaudación nacional en las partidas a trasladarse a los departamentos, y esto implica que en realidad estamos en un momento de la mayor transferencia histórica del gobierno nacional a los gobiernos departamentales. En el caso de Paysandú,
tenemos un aumento muy importante, sobre todo de la partida más grande, que es la partida del artículo 214 de la Constitución Nacional, que va a aumentar en el entorno de un 15%. Es la partida más grande, aparte de la Intendencia, y claramente, en realidad, eso le va a permitir a la Intendencia tener una holgura que en realidad no tenía, amén de haber generado este aumento brutal de impuestos que en realidad en un momento en el cual ni siquiera lo necesitaba, porque si lo vamos a mirar en perspectiva histórica, este es el presupuesto con más dinero de la historia también, y eso responde también mucho a que vienen muchos recursos a nivel nacional, y también a este aumento enorme de impuestos, con lo cual ni siquiera era el momento. ¿Por qué? Porque no era el momento, porque era el momento en el cual tenían más dinero desde lo nacional, pero a su vez es un momento de depresión económica brutal en el propio departamento, con niveles de pobreza y de desempleo y de informalidad y subempleo enormes, con lo cual todavía se hace en ese momento, se elige hacer el ajuste en ese momento, cuando en realidad dinero venían por otro lado, y no era que no iban a tener, en realidad al revés, se iban a incrementar. Estamos conversando con el economista Gastón Núñez, asesor de la bancada de ediles del Frente Amplio. Gastón, en este incremento ¿se enjuga el déficit que tenía la Intendencia? No, en absoluto. No hay un solo peso para financiar ese déficit. Lamentablemente, en realidad, mirando la estructura de gastos que propone la Intendencia, que se votó en la Junta, porque se votó por los 21 ediles, 20 del Partido Nacional y 1 del Partido Colorado, en realidad no tenemos ni un solo peso de financiación del déficit, de un déficit que son 42 millones y medio de dólares a 2024, y es probable que en 2025 sea bastante más alto. Por lo tanto, estamos en una situación, aparte de que la Intendencia cuenta con muchísimo dinero, pero que no paga en absoluto sus deudas, y va incrementando su endeudamiento externo. Y no solo por el factor fideicomiso, sino porque en realidad de esos dineros el fideicomiso no explica ni siquiera la mitad, explica el 40%. Por lo tanto, es impresionante, tomando en cuenta de que en realidad esto todo se generó en 4 años, porque en el momento que la Intendencia del Frente Amplio, la administración Caraballo y luego el compañero Mario Díaz, se entregó con superávit, por primera vez en la historia. Y ahora, ¿cómo se explica que con ese incremento la Intendencia no pague las deudas? ¿Cómo se explica? Una decisión política en realidad de tirar de gastar toda la plata hacia afuera y no hacerse cargo en absoluto de sus obligaciones y dejarle todo el paquete al que venga después. Y es un presupuesto que ahora no está distribuido por como se hacía antes, por retribuciones personales, gastos, sí. sino es por programa. No, los programas, sí, a ver, en eso hay que hacer claro siempre. Los programas en realidad existieron siempre. De hecho, los programas son, digamos, para decirlo mal y pronto, para que todos entiendan, cada dirección. Es la dirección de obra, dirección de centralización, dirección de servicios. En particular, si bien está distribuido por programas, también tiene una distribución general en términos de rubro cero, en términos de cómo es de inversiones, funcionamiento, etcétera. En todos los casos la distribución en realidad sigue más o menos la distribución histórica si uno mira bien en dónde están puestos los rubros ceros, pero básicamente en realidad va arriba del 50% de rubro cero, en torno al 25-30% de gasto de funcionamiento y un 20% para inversiones. Eso es más o menos sigue el histórico, y en realidad no hay grandes cambios en ese sentido. Lo que sí pasa es que en cierto sentido sube un poco el gasto de funcionamiento. En cierto sentido no, sube un poco el gasto de funcionamiento y baja un poco el rubro cero por 2 razones. La primera, en realidad, las famosas fundaciones y contrataciones externas. O sea, por la fundación a ganar, en realidad plata que es rubro cero, sin duda que es rubro cero porque se pagan funcionarios, pasa a ser pagada en términos de gasto de funcionamiento. ¿Tá? Eso por un lado.
pero a su vez, en realidad, una política de no aumento salarial. La última vez que a los funcionarios se les dio un aumento salarial fue en el gobierno de Caraballo, que se les arregló el desastre enorme que había hecho Ventos, que había achatado la pirámide salarial, sobre todo en su base, y eso los había complicado muchísimo a los funcionarios, y en realidad se amplió esa base de la pirámide salarial y se le dio un aumento, y eso generó un aumento por encima del 7% real en el periodo. Y eso se concentró en los primeros 2 años, ¿ah? En 2015 y 2016. Eso fue un aumento real del 7% de los salarios. Hoy estamos en 2026, 10 años después, y han tenido un aumento real del 0%. O sea, básicamente solo mantuvieron el poder de compra. Con lo cual, en realidad, tenemos un presupuesto enormemente reforzado en términos de dinero, 10 años después, y en realidad los trabajadores, en particular, y por eso el Seguro Cero baja un poco su incidencia, en realidad, con una intendencia que recauda como nunca, los trabajadores están perdiendo como siempre. Sí, se planteaba un 1% de incremento ahora. El planteo en realidad era del 1% real al final del periodo, dividido en 3 años, 2028, 2029 y 2030. Una tomada de pelo. Todavía en realidad, de manera increíble, el Internet te sale a decir que los funcionarios públicos no tuvieron aumento cuando la inflación fue del 3,6 y el aumento fue del 4,5, para escudarse, para no dar ningún tipo de aumento. Y lo que se termina generando es que en realidad, si uno mira los números, en lo que se dio en la administración central, es decir, lo que dio el gobierno del Frente Amplio a nivel nacional, en el primer año es lo mismo que pensaba Olivera, en 5 años repartido en los últimos 3 años, es un disparate. En ese sentido, ¿cómo se considera, Gastón, el tema de las partidas como los tickets de alimentación? Porque por ahí he escuchado, digamos, que la Intendencia ha aumentado o procura negociar de esa forma, o sea, entregar partidas como ticket de alimentación, como se puede considerar como un incremento salarial. Pero los tickets de alimentación estrictamente no pueden ser considerados salario porque no tienen aumentos, no tienen aportes patronales ni aportes patronales ni aportes del trabajador. Por lo tanto, no son salario. Eso no es una partida salarial. Pero a su vez de no ser una partida salarial, tenemos el concepto de que no menos de la mitad de esos tickets de alimentación se financia a través de Chasman. O sea, el Fondo de Salud de los Trabajadores termina pagando esos tickets de alimentación con sus ahorros. Por lo tanto, plata que es para la salud de los trabajadores se la termina gastando la Intendencia en pagarle a esos trabajadores esos tickets, que aparte lo pone como supuesto aumento, en realidad es dinero que siempre fue de los trabajadores. Con lo cual, en realidad es un disparate total, y no termina aportando en términos de mejorarle los salarios a los trabajadores, que a su vez son salarios relativamente deprimidos en su inmensa mayoría, ¿sí? Todo eso concatenado con, en realidad, propuestas de aumentos de partidas grandes, propuestas de creación de nuevos cargos que al final no salieron, o sea, con salarios de 200.000 pesos en algunos casos, de 150.000 pesos en otros casos, lo cual en realidad muestra hacia dónde va esta administración, o sea, cuál es la prioridad de gasto en esta administración. Es en realidad básicamente no tomar en cuenta a los trabajadores y en realidad tampoco honrar sus propias deudas. ¿A dónde crees que va? Es una administración totalmente seguidista en el sentido de lo que venía haciendo, o sea, básicamente obras. Va a querer mostrar obras para afuera que terminan no siendo muchas veces obras que terminan redundando en el beneficio de la gente, inclusive en muchos casos obras que en realidad de alto cuestionamiento social, técnico e inclusive en realidad desastrosas desde el punto de vista de su confección. Tenemos el caso de las críticas que han tenido los Andrés del Río, tenemos el caso de la carpeta asfáltica que pusieron, que duró horas enfrente de la nueva residencia estudiantil. Es más, inclusive con las últimas lluvias hay algunos videos que han estado circulando de que la residencia estudiantil, que costó
$46.000 el metro cuadrado, la cosa más cara del mundo, $46.000 el metro cuadrado, increíblemente caro, sin pagar terreno, porque no el terreno de la intendencia, parece que se llueve. Por lo tanto, la calidad de obra es paupérrima, ¿no? Vos te referías, Gastón, a los trabajadores municipales, a los salarios magros que en general tienen. ¿Tenés idea de cuál es el mínimo que percibe en mano? ¿Cuánto? Sí, en realidad, en el caso de un trabajador grado 1, en realidad recibe unos 32.000 pesos nominales, por lo tanto, haciendo la cuenta con el tema de los descuentos, estamos hablando de 25.000 pesos en la mano, con lo cual claramente es un salario súper magro. Finalmente, Gastón, en definitiva, bueno, en dólares, ¿cuánto es el presupuesto por año? Alrededor de $100 millones. Ese es el presupuesto cuando era histórico, en realidad, en el periodo nuestro, el periodo en el cual a mí me tocó estar en la Dirección de Hacienda, estábamos hablando de un entorno de entre 65 y 70 millones de dólares. Ya en el periodo anterior subió a 80 y algo, y ahora ya está en 100. Ahí tiene también el efecto del atraso cambiario, pero está claro que en realidad sin atraso cambiario estaríamos en el entorno del 90, 91, 92. Es un presupuesto que está reforzado, sin duda. Bueno, Gastón, te agradecemos la visita a Soy de esta Tierra. No, el agradecido soy yo y estoy a la orden para cualquier consulta que estén. Muy bien. Se trata, cósmicos, de ser más fértiles, de no ser tímidos, de ser más trópicos, de ir a lo pálido, volverlo térmico, sentirse prójimo de lo más lúdico. Con verdes lápices trazar el ámbito de lo que mágico rompe los límites, buscar lo hidráulico de lo volcánico, librar la métrica, cambiar de sílabas. Y con elásticas, formas anárquicas, tocar lo afónico que suene homérico, fundar metáforas, crear la hipótesis de que lo asmático se vuelva oxígeno, situar la brújula al sur paupérrimo, armar las síncopas contra los déspotas, cambiar la tónica por una séptima, tocar en triángulo sones esféricos. Y a los dogmáticos tampoco orgásmicos, casi ni eróticos de ser tan púdicos, a esos acríticos de sesgo androgino, decirles gelidos no sean retrogrados, y con armónicos cantar bien nítido, contra lo frigido luchando torridos, con armas múltiples llamando cálidos, fondos oceánicos de lo más lubrico. El ritmo cíclico del vals esdrújulo es cual la sístole que va a la diástole, todo cardíaco de andar eufórico, nada presbítero, más bien sacrílego, amando ninfulas que sueña grávidas, el vals acróbata cruza los vértices, llamando gráciles criaturas prístinas, seres prolíficos de lo aún inédito. Y a los arácnidos volverlos líricos y a sus ejércitos juzgarlos rápido mediante un árbitro de juicio ecuánime que encierra en cárceles impunes perfidos. Y los políticos de gesto transfuga, los imperterritos, los siempre cómplices caerán patéticos en lo espasmódico cuando a lo enérgico les corte el tránsito. Con lo poético del vals rítmico que está en lo crítico de sus propósitos, no pueden síncopes ni golpes fúnebres, ni es por patíbulos
que quede acéfalo, ni es por trifásicas que olvide históricas luchas titánicas por lo inalámbrico, por lo que ubérrimo se alza eufórico y anuncia próximos cambios históricos. Cuando el pobrísimo tome las cúpulas y los famélicos tomen las Áfricas y los indígenas tierra amazónica y los mecánicos tomen las fábricas, cuando el pobrísimo tome las cúpulas y los famélicos tomen las Áfricas y los indígenas tierra amazónica y los mecánicos tomen las fábricas y los utópicos salgan del prólogo y los daltónicos pinten lo nítido y los chuequísimos bailen de júbilo, ya lo terrícola será libérrimo. Cual ritmo cíclico de un canto esdrújulo. Continuamos en Soy de esta tierra. Soy de esta tierra. Estamos saliendo en Radio Paz, AM 1520, la ciudad de Guichón. Tenemos 23 grados de temperatura, viento de 13 kilómetros en la hora y una humedad del 77%. Estamos en la conducción Mauro Goldman y Darío Rodríguez, en la supervisión ejecutiva Juan José Domínguez y en los controles técnicos Paulo Olivera. Y Mauro, como viene bien y es oportuno, ¿en qué está trabajando la redacción de 2011 en la edición del día de hoy, lunes 20 de abril? Hay muchos temas en los que estamos trabajando. Vamos a hacer una selección y apuntar básicamente a los temas que presenta la edición del vespertino. Hoy precisamente, hoy lunes, vamos a encontrar en la edición del diario de lunes a viernes 2011. Vamos repasando la tapa. Dio para mucha tela para cortar la visita de las autoridades de la salud, encabezadas por la ministra Cristina Lustenberg, y que dijo, entre otras cosas, que en Paysandú hay 14.235 usuarios en listas de espera, y la misma se redujo en un 15% desde, me imagino, el inicio de la gestión, ¿no? Poco, ¿no? Y parecería que es relativamente poco, ¿no? Bueno, el número a nivel nacional también lo había brindado. Pero bueno, sin duda que se va trabajando en esa dirección. Nunca alcanza, ¿no? Obviamente que tenemos vecinos y vecinas de Guichón en esa lista, ¿no? No tenemos discriminado por lugar, pero por supuesto debe haber también algún 1000 capaz. También se incluye la localidad de Yun, ¿no? Como usuarios de la salud en Paysandú. Sí, atiende el hospital a más de 60.000 personas, ¿no? 66.000 creo que era el dato, claro. ¿no? Sí, en Yun hay atención primaria, ¿no? Sí, exacto. Seguro. Bueno, otros temas que se presenta. Proyecto de ley propone extender el seguro de paro para los trabajadores de Casablanca hasta junio del 2026, de marzo a junio. Esto seguramente se va a aprobar. Ahí lo que se requiere es lo que se llama una aprobación o ley express, ¿no? Que salga lo más rápido posible. Mientras, avanza el concurso del frigorífico, la liquidación, por un lado, y también se busca un inversor, una etapa muy complicada. La nueva ubicación, en otro tema, la nueva ubicación de la planta de hidrógeno verde, se ha hablado poco del tema, sería Nuevo Paysandú. Conversamos con el edil Roberto Siré, que nos ratificó, nos dijo que él fue el de la idea inicial, en realidad, ¿no? Que luego Olivera trasladó al presidente Orsi, exactamente, sin el copyright aparentemente, ¿no? Esta situación... ¿Sería ahí donde está la planta del Portland? Claro, en ese predio, ¿no? Que es industrializado, y de Alur, que es un predio grande, ¿no? De muchas hectáreas. Seguramente se hizo con el consentimiento de la propia empresa, que estaría de acuerdo, ¿no? Hay varios beneficios que ofrece esa nueva ubicación, ¿no? La conectividad, se puede utilizar productos, creo que la biomasa que produce Alur. Ahí hay un desarrollo en la nota al respecto. Otro de los temas que tienen que ver con esta edición y generó ruido en las últimas horas, es la denuncia que hizo la dirigente colorada María Molinelli, que trabaja en esta administración municipal, hija del intendente Molinelli. Ha ejercido la intendencia en forma interina, de origen colorado, pero hizo acuerdo con Nicolás Olivera. La dirigente colorada María Molinelli llevó a la justicia al ex secretario general Andrés Klein por difamación en redes. Recuerdan que Klein estuvo como secretario general por menos de 2 meses con Nancy Núñez cuando asumió la intendencia
porque tenía que renunciar a Olivera para ir por la reelección. Bueno, otro capítulo suma Klein, si es que se puede decir de esta manera, en este caso con una connotación más complicada, que pueden determinar la expulsión del dirigente del Partido Colorado, ¿no? En eso... ¿Klein a quién se reportaba a nivel nacional? ¿A Bordaberry o a Ojeda? Buena pregunta que me hace dudar. Y fue candidato a diputado, inclusive. Sí, yo tampoco recuerdo que... Porque hubo unos cambios entre la elección interna y la elección nacional. Hubo cambios, recuerdo, por ejemplo, de Carlucho Moreno, el extinto diputado, que había apoyado inicialmente a Silva y luego fue con Ojeda, ¿no? ¿Lo recuerdan? Sí. Que finalmente ganó la banca Berry, que estaba con Bordaberry. No sé si no era un poco una tercera línea, Klein, se podría decir. Pero bueno, no estoy contestando la pregunta. Él había tenido una votación, había estado lejos de los candidatos que luchaban con más posibilidades por la diputación, que lo eran Juan Carlos Moreno y Walter Berry. Lo cierto, bueno, que es complicado el tema de las redes sociales, la utilización. En la cumbre en España ahora, Lula y Pedro Sánchez hablaron que estaban a favor de regular los contenidos en redes. En este caso puntual fue una denuncia anónima que se hizo, ¿no? Que involucraban a María Molinelli en duros términos, ¿no? Inclusive con connotaciones familiares, ¿no? Que requirieron apoyo de los hijos sobre todo de la hija mayor de María Molinelli. Me estoy refiriendo ahí, estoy hablando del tenor de la denuncia, ¿no? Fue en una publicación en Paysandú Opina, que es un sitio en Facebook, que a través de búsquedas especializadas ahí se puede llegar a saber quién hizo la publicación, aunque lo haga en forma anónima, como lo hizo Klein. Creo que a través del IP de la computadora es que se puede saber. Bueno, fue irresponsable, y bueno, veremos cómo avanza este juicio. Exactamente. Bueno, y también para destacar, en esta edición de 2011 hay notas, espacio para columnistas como Adolfo Fernández, el economista que escribe, los tres que nos escribe son salteños o viven en Salto en esta ocasión, ¿no? Que se refiere a menos rebaja, más costo, el impacto del IMESI en la frontera. También nos escribe el licenciado en marketing Antonio Oliva, temas vinculados al comercio, y Salomón Reyes, bastante picante en este número, viviendo en un tupper con Gabriel Rolón. Es el título de la nota de él. Columnista habitual. Claro, pero él generalmente se refiere al cine, ¿no? Y acá se desmarca y se refiere a Gabriel Rolón, que va a estar próximamente en Paysandú y Salto. Y bueno, de repente se pueden encontrar con Salomón Reyes, ¿no? Y además puede ser, sin proponérselo, una propaganda indirecta para gente acercarse a Rolón, a aquellos que quizás no lo conozcan tanto, porque es muy conocido. Es un psicólogo muy reconocido, ¿no? Con publicaciones, además. Los libros más vendidos últimamente son los de Gabriel Rolón, además de tener un espacio que es muy seguido en Radio Urbana Play de Buenos Aires con Andy Kuznetsov, ¿no? Entre otras actividades, además de que llena normalmente los teatros y las conferencias que da. Bueno, algún mérito debe tener el hombre, ¿no? Seguramente. Sin duda. Bueno, por ahí van los temas nunca falta el deporte en 2011. Maldonado logró la sexta corona a nivel de OFI. Salto tricampeonato en sub-18. En mayores Maldonado le ganó a Salto. En juveniles Salto le ganó a Mercedes en el propio Coster. 3 títulos consecutivos no es para nada común esta situación. Bueno, vamos a la pausa. Viaja por la alborada, corre y confunde el placer del campo, saca brillo fino a la oscuridad y enlaza los cerros la mirada, saca brillo fino a la oscuridad y enlaza los cerros la mirada.
Medianoche arranca en la madrugada, rumiando el rumbo de un pago claro. Prende un brillo negro en la claridad, lo mira el filo de la hondonada. Prende un brillo negro en la claridad, lo mira el filo de la hondonada. Negro pelo, medianoche, viejo lustre, acero y plata. Me juego el alma entera y el corazón a tus patas. Me juego el alma entera y el corazón a tus patas. Medianoche viaja por la alborada, corre y confunde el placer del campo. Saca brillo fino a la oscuridad y enlaza los cerros la mirada. Saca brillo fino a la oscuridad y enlaza los cerros la mirada. Medianoche arranca en la madrugada, rumiando el rumbo de un pago claro. Prende un brillo negro en la claridad, lo mira el filo de la hondonada. Prende un brillo negro en la claridad, lo mira el filo de la hondonada. Negro pero medianoche, viejo lustre, acero y plata. Me juego el alma entera y el corazón a tus patas. Me juego el alma entera y el corazón a tus patas. Bueno, llegamos al final de Soy de esta tierra. Soy de esta tierra. Una voz para construir la alternativa popular, agradeciendo, bueno, al operador Pablo Olivera, y bueno, saludar a nuestro compañero, en este caso de andanzas, Mauro Goldman, que en el día de hoy está cumpliendo años. No vamos a revelar la fecha, pero digamos que vamos a estar de festejo después que apaguemos el micrófono. Buena jornada para todos y para todas. Chau, hasta el viernes.